Buenas, un placer estar con ustedes. Vamos a compartir esta conferencia llamada Cobertura Poblacional de Vacunas incluidas en el esquema de vacunación nacional y enfermedades reemergentes. ¿Qué hacemos? Gracias por la invitación a estas jornadas de actualización en vacunas de nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Bolívar. Mi nombre es Alejandro Rizquez Parra, médico pediatra y epidemiólogo, y actualmente ejerzo como profesor tutelar de la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racete. Realmente, ante todo, un agradecimiento a la Junta Directiva de la filial y, por supuesto, a la secretaria de la Educación Médica Continua, la doctora Emma Graterol, quien ha estado realmente muy pendiente de mi presentación el día de hoy, a la cual le agradezco por todas sus atenciones. La agenda que les tengo preparada para el día de hoy: vamos a hablar primero que todo de vacunación y desafíos. Segundo, coberturas vacunales globales. Tercero, brotes y la cobertura vacunal en Venezuela durante 2020 y lo que va de 2021 con la pandemia de COVID-19 que ha trastornado prácticamente la vida nacional. Y por último, les daré algunas conclusiones respondiendo a la pregunta: ¿qué hacemos? Les recuerdo, el éxito de la vacunación ha no solamente erradicado la viruela, sino que ha controlado a escala global una gran cantidad de enfermedades. Estamos en la poliomielitis, prácticamente solamente está en 3 países del mundo. Esperemos que en los próximos años se haga un esfuerzo adicional y logremos también incluirla dentro de la lista de las enfermedades vacunoprevenibles erradicadas. Y tenemos una gran cantidad de vacunas de enfermedades incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones global que han sido realmente controladas. El tétano neonatal, tenemos la rubiola, ha sido absolutamente controlada, la misma sarampión, la difteria, y tenemos otras enfermedades como la tuberculosis, que se ha alcanzado, a pesar de que la vacuna tiene sus deficiencias, ha demostrado ser muy útil. Y tenemos otra cantidad de enfermedades en las cuales hemos logrado alcanzar niveles importantes de control. ¿Qué hace que una vacuna realmente pueda participar en un programa de vacunación masivo? Primero, que demuestre una seguridad absoluta. Segundo, que pase todas las pruebas de evaluación farmacéutica desde el punto de vista de todas las fases de eficacia, y finalmente, cuando salga al campo, termine de demostrar toda su efectividad, es decir, altos niveles de protección en la población. Tercero, que tenga un riesgo atribuible y una fracción prevenible realmente controlada, conocida y alta. Y por último, que el estudio costo-beneficio demuestren que definitivamente se puede incorporar dentro de los programas y que va a generar un beneficio muy importante en vidas salvadas y en morbilidad. Dentro de esta revisión continua que hace la Organización Panamericana de cuáles son los desafíos de la vacunación, les presento los resultados del año 2017, donde definitivamente ellos insisten en la necesidad de mejorar el sistema de registro de datos. En este momento que estamos con el COVID-19, sabemos las dificultades propias de cómo una persona puede estar propiamente vacunada con sus 2 dosis y que están exigiendo hoy en día para el viaje internacional. Pero ese es un problema que conocemos los pediatras muchísimo, porque sabemos que dependemos del usuario que tiene su tarjeta de vacunación, y que esa tarjeta, si se pierde, es realmente difícil, a menos que tenga un médico conocido o que haya acudido solamente a un solo ambulatorio. Recursos humanos, hay que mantenerlos bien capacitados en número suficiente y darle las bonificaciones y los incentivos laborales que permitan que el recurso humano se encuentre realmente animado al trabajo. El acceso, lograr que la vacunación llegue a todos los rincones del país, sabemos que eso no se está cumpliendo, que tengamos programas de supervisión y monitoreo exitosos y que tengamos un abastecimiento de las vacunas, de los recursos, de los insumos necesarios para poder tener el programa funcionando de manera óptima. La estandarización, muy necesario. Tenemos que todos los protocolos de vacunación
que están permanentemente en cambio, deben ser muy bien comunicados e informados, no solamente a la comunidad médica, sino también a la población general. Así vemos que con mucho contento podemos anunciar que la vacunación definitivamente venía en ascenso desde los años 80 hasta el año 2019. Todos los países, incluyendo los de los países de menos ingresos, en este caso representados en una línea roja, vienen en un ascenso importante para todas las vacunas, incluyendo vacunas muy costosas como la vacuna del rotavirus. Las vacunas infantiles básicas hasta el año 2019 alcanzaron, muchas de ellas que son íconos del programa ampliado de inmunizaciones global, alcanzaron coberturas por arriba del 80%, que son un enorme beneficio porque disminuyen la posibilidad de producir epidemias nacionales o epidemias importantes. Y algunas vacunas ya habían alcanzado niveles hasta el 95%, que sabemos que pueden lograr inclusive llegar a eliminar algunas de las enfermedades. Cuando llegó la epidemia, que ha avanzado mucho más de lo que todos pensábamos en un inicio, ya tenemos una epidemia que ha alcanzado más de 250 millones de casos reportados, sabemos que es mucho menos por el subregistro natural en todas partes del mundo, y hemos alcanzado ya la cifra de más de 5 millones de muertos. Entra dentro de las pandemias más importantes de los últimos 300 años, y esto ha puesto en jaque a todo el sistema de salud. Así vemos que durante el año pasado, del 2019 al 2020, cayeron las cifras de cobertura vacunal. ¿Por qué cayeron? Porque los programas de atención primaria no han cumplido con su función por las grandes limitaciones que tenemos por la contención social y por los programas de aislamiento, etc. Tenemos entonces que la misma Organización Mundial de la Salud nos presenta algunos datos claves del año 2020 y vemos primero que ya cayó al menos 3%. Segundo, que 23 millones de niños menores de 1 año no recibieron ninguna vacuna, situación que nos iguala a hace 11 años en el 2009. En el 2020, los niños no vacunados completamente aumentaron en 3,4 millones. Se introdujeron muy pocas vacunas nuevas, es decir, vamos a tener pocos esquemas que hayan mejorado en su cobertura con mayor espectro de vacunas. Y por último, una de las vacunas íconos, que era la vacuna del VPH, que estaba siendo incorporada en muchos países en el mundo, lamentablemente vino y disminuyó y ya tenemos ahorita 1,6 millones de niñas que se vacunaron menos que el año anterior. O sea que la pandemia realmente disminuyó la vacunación global. Y Venezuela, ¿cómo estamos en Venezuela? Primero que todo, la pandemia nos agarró una crisis humanitaria muy importante y se suma a esta pandemia. La cobertura vacunal desde el 2015 al 2019 ya no era exitosa. Vemos cómo en el año 2019 tenemos algunas vacunas íconos del programa ampliado de inmunizaciones que no llegan a alcanzar ni el 65% de vacunación. Estamos la triple bacteriana y tenemos la polio tercera dosis. Entonces tenemos otra vacuna, como la vacuna del neumococo, la cual desde el año 2017 no se aplica en Venezuela. Y tenemos otra vacuna como la del rotavirus, que demostró de forma repetida y consistente su éxito, lamentablemente también fue retirada, lo cual ha traído como problema un aumento de las diarreas a escala nacional. Entonces, estas restricciones han limitado la atención primaria de la salud, incluye los programas de vacunación. Y esa vigilancia epidemiológica, que también ha sido afectada, ha impedido que se haga la búsqueda de casos, el estudio de brotes, y entonces tenemos un subregistro que probablemente es muchísimo mayor del que tenemos. Tenemos entonces que Venezuela en el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud y todos los sistemas de auditoría que están controlando estas coberturas vacunales, se encuentra para la vacuna de difteria, tétanos, hipertusis tercera dosis, prácticamente en el último lugar en América Latina. No alcanza sino un 54%. Y aquí vemos que en los países que aparecen con una coloración más clara son los países que menos cobertura tienen. Venezuela es el país con cobertura más baja prácticamente de toda América y se parece también a los países africanos subsaharianos, más pobres. Luego tenemos la vacuna con ícono de nuestro país, que siempre fue el sarampión,
segunda dosis no llega a alcanzar el 30% y estamos en el último lugar en la región de las Américas comparado con nuestros vecinos. Aquí tenemos el polio, la tercera dosis no llega al 62%, es decir, tenemos unos niveles muy bajos y esto explica que de una manera u otra hayamos tenido alarmas importantes como la que se presentó en el año 2018 con un caso de parálisis flácida post-vacunal y cuando se estudió la comunidad indígena que rodeaba este caso, se encontró que esa población no había sido vacunada por lo menos en 3 a 5 años y tenía coberturas vacunales que no llegaban al 16%. La hepatitis B también ha bajado, que esto muestra claramente cómo la pentavalente no se está cumpliendo. Y tenemos que sin ton ni son, 2 vacunas ícono fueron retiradas del plan o el programa ampliado de inmunizaciones Venezuela, la neumococo conjugada y la vacuna antirrotavirus. No hubo explicación, ninguna comunicación, sino en el año 2016 y en el año 2017 fueron simplemente retiradas del programa. Entonces la vacunación venezolana definitivamente es muy deficiente. Las causas de esa disminución de la cobertura, no contamos con todas las vacunas. Hay una falta de acceso porque el programa no está cumpliendo con las visitas y con la cadena de frío, especialmente en zonas rurales, en zonas remotas, en zonas indígenas. El sistema de información demográfica y de salud es muy pobre, ha disminuido, inclusive no es transparente y no se divulga a toda la población. Todos conocemos que el sistema de vigilancia epidemiológica, el boletín epidemiológico semanal, lleva desde el año 2016 que no se publica. Y los cambios en los esquemas de vacunación, tenemos nuevos productos, unos intervalos y refuerzos que la gente no conoce y el personal de salud todavía requiere una gran capacitación. Tenemos entonces que hay insuficiente capacitación y hay pobres campañas de comunicación social que inviten a la población a reclamar su derecho a la salud, que es la vacuna. La nueva demografía, en este momento no conocemos el número de niños que componen el denominador para poder sacar las tasas. Sabemos que con la migración han salido muchos niños venezolanos y no sabemos cuál es el número, por lo tanto, tenemos que esperar que nos hagan los censos. La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, como defensora de los niños, permanentemente hace avisos y mantienen su esquema de vacunación, el esquema de vacunación ideal. Revíselo, infórmese, porque no están en el esquema nacional, pero son recomendadas por nuestra sociedad porque son vacunas que deben estar en el esquema y Venezuela y los venezolanos nos merecemos estas vacunas. En el caso de la difteria, ya vimos cómo desde el año 2016 lamentablemente comenzó una nueva epidemia de difteria, la cual continúa su curso y esto la explicación más sencilla y más clara es que Venezuela no ha logrado mejorar sus coberturas vacunales. En la penta ya vimos cómo no alcanza el 50-60% de la inmunidad grupal. Entonces tenemos una deuda con el país que es mejorar esta cobertura vacunal con la vacuna pentavalente. En el caso del sarampión, también una vacuna que había sido inclusive retirada había recibido el certificado las Américas de haber eliminado el sarampión en las Américas y lamentablemente comenzó una nueva epidemia muy importante en el sur del país, en nuestro estado Bolívar, y vimos cómo esa epidemia se regó por todo el país e incluso por toda Latinoamérica y encontró grandes nichos de población no vacunados con coberturas insuficientes, sin inmunidad de grupo y la enfermedad volvió a reaparecer y ha sido relativamente controlada en los últimos años. Y aquí vemos el caso de la mancha de Koplik, que es una mancha que llevamos muchos años sin ver y con estos nuevos casos de sarampión hemos tenido nuevamente que sacar nuestros libros y revisar cuál es la clínica del sarampión para estar muy atentos y dentro de nuestro diagnóstico diferencial en las eruptivas de la infancia. Fiebre amarilla, ya hablaron en mi compañero anterior, pero yo solamente quería mostrarles esta lámina que muestra claramente que ha aparecido brotes. Esto es una enfermedad realmente preocupante. Sabemos que la cobertura de fiebre amarilla es muy baja en el país y se concentra más que todo en los estados donde rutinariamente es endémica. Sin embargo, hay muchos otros estados del país
en los cuales no se ha tomado muy en serio la cobertura vacunal y podría llegar y tendríamos epidemias con grandes consecuencias. Ya esto seguramente fue explicado por mi compañero anterior. Vemos cómo se han producido epizootias tanto en el estado Monagas como en el estado Anzoátegui, y vemos que han aparecido casos humanos en gente que no estaba vacunada. Vemos que la mayoría de los casos que se presentaron son personas que no estaban vacunadas con la fiebre amarilla. Les recordamos rápidamente, como seguramente hizo nuestro compañero anterior, la vacuna contra la fiebre amarilla es la medida preventiva más importante y segura, asequible y muy eficaz. Proporciona inmunidad efectiva dentro de los primeros 30 días para el 99% de las personas vacunadas, y una sola dosis es capaz de producir la inmunidad vitalicia. Esto es vital. Esto es una vacuna de virus atenuado, cepa 17D, y se utiliza además hace más de 60 años la misma vacuna. Hay dos laboratorios que lo producen, el laboratorio Sanofi Pasteur y el laboratorio Bioman Niños de Brasil. Los efectos graves han hecho que, como a pesar de que son eventos raros, en los mayores de 60 años aumenta la posibilidad de los eventos raros. Entonces, si la persona no va a ir a un sitio endémico importante o con brotes epidémicos de fiebre amarilla, los mayores de 60 años están exentos de la vacunación. Vacunas contra el nuevo virus SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, ha generado muchísimos errores, confusiones, porque han aparecido permanentemente una dinámica muy importante en todo el mundo, y ahorita con los refuerzos, bueno, realmente nos tiene con alguna dificultad. Lo importante es que va a poder ser combinada y aplicada de manera simultánea con muchas otras vacunas. No tenemos que tener miedo, en particular en Venezuela, que se usan vacunas que no son de mayor riesgo para aplicarlas junto a otras. Y luego la pandemia va a durar un tiempo largo y vamos a tener que estar preparados y conocer esta vacuna a profundidad. Lamentablemente Venezuela, en su programa de vacunación, tal cual probablemente nuestro amigo Unidades Urbina ya lo mencionó, Venezuela anda en la cola de la vacunación dentro de Sudamérica. Y vemos entonces que Venezuela no alcanza sino un 35% de la población que ha recibido al menos una dosis, y solamente el 22% de la población ha recibido las dos dosis o su curso completo de vacunación. Y ahorita estamos hablando de refuerzos. Esto realmente está muy lento y requerimos un plan de vacunación fuerte. Conclusiones. Los programas ampliados de inmunizaciones PAI son efectivos, seguros, costo efectivos y aceptados socialmente. Venezuela tiene una segunda vacuna de sarampión de segunda dosis y una pentavalente de tercera, con unas coberturas que no llegan al 60%, y estamos en las peores posiciones inclusive de nuestra propia región, la región andina. El PAI Venezuela retiró 2 vacunas como el neumococo y el rotavirus sin ton ni son, y no ha incorporado otras vacunas que están en todos los programas de vacunación de todos los países latinoamericanos, como son el de la varicela, el de la hepatitis A, y no ha incorporado la nueva vacuna contra el cáncer de cuello uterino y cáncer genital, como es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Las epidemias y brotes de difteria, sarampión y más recientemente de fiebre amarilla muestran sin lugar a dudas las bajas coberturas vacunales que tiene el país y la necesidad de genuinamente vacunar. Hay problemas de pago para el fondo rotatorio. Venezuela quedó sin vacunas durante un tiempo importante, y nuevamente, repito, con las coberturas vacunales en Venezuela son muy rezagadas para el COVID-19, y hay problemas importantes en su distribución, en su suministro y sobre todo también ahorita en la aplicación de las vacunas, porque no llegan a los sitios donde deben llegar. Pregunta: ¿qué hacemos ante este panorama? Y ahí tenemos nuestro estado Bolívar con todos sus municipios en la frontera con Colombia, y vemos las dificultades propias de un estado, de estados más grandes, con una distribución de población bastante compleja, poblaciones de etnias diferentes, en zonas rurales, en zonas boscosas, en zonas fronterizas, y es difícil el acceso a estas personas. ¿Qué requerimos? Bueno, Venezuela requiere vacunas y un plan de vacunación efectivo. Un plan de vacunación que sea más efectivo y que llegue a todos los rincones del país. Y por eso se requieren recursos.
recursos importantes. Estamos ante una epidemia, estamos ante una serie de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, que si no le metemos recursos importantes a nuestro programa y no oímos los consejos que todas las sociedades científicas venimos haciendo de forma permanente, en particular nuestra Sociedad Venezolana de Pediatría y Cultura, realmente va a ser muy difícil que podamos alcanzar ese control de todas las enfermedades vacunoprevenibles. Entonces, bueno, no me queda mucho más que agradecerles muchísimo su atención y especialmente haberme permitido compartir con ustedes una vez más, aunque sea a distancia, con ustedes la filial Bolívar de nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Se despide de ustedes Alejandro Enríquez, muy contento de poder compartir y en espera de sus preguntas para ver de qué manera interactuamos ahorita más tarde. Saludos, muchísimas gracias.